Cordial saludo, apreciados estudiantes. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy relacionado con la introducción a la probabilidad de nuestro curso de estadística inferencial en la unidad número 1. Es un placer contar con ustedes en este proceso de formación académica y un honor compartir esta maravillosa experiencia en el estudio de la teoría. Primera pregunta. Aquí tenemos al estudiante Juan Esteban. Muy bien, Juan Esteban, la respuesta es Estados Unidos. Vamos con nuestra segunda pregunta. Los tipos de eventos o sucesos de un experimento aleatorio son. Tenemos tres posibles respuestas, cuatro opciones. Debemos escoger la que se acerte. Juan Esteban. No, Juan Esteban. La respuesta era seguro, imposible y probable. Tranquilo, nada, es parte de la actividad. Continuamos con la pregunta número 3. ¿Cuál es la definición de probabilidad? Ojalá que sea la más conveniente y acertada. Excelente, Juan Esteban. Es la medida que tiene una posibilidad de ocurrir en un evento. Continuamos con la pregunta número 4. La probabilidad de sacar un círculo verde de esta caja es seguro, probable, imposible o poco probable. Tranquilo, Juan Esteban, la respuesta era probable. Continuamos con la última pregunta de saberes previos. Si se hace girar la ruleta, ¿qué probabilidad hay de que la flecha pare en color verde? Tenemos cuatro posibilidades numéricas. Excelente, Juan Esteban. Muy bien. Así terminamos la actividad. Muchas gracias por su participación. Continuamos con el desarrollo de la temática. Introducción. El concepto de probabilidad es manejado por mucha gente. Frecuentemente se escuchan preguntas como: ¿cuál es la posibilidad de que me gane el baloto? ¿Qué viabilidad hay de que este año disminuyan los casos de COVID? ¿Qué factibilidad hay de que mañana llueva? ¿Cuáles son las oportunidades de que nuestro equipo gane el campeonato? Estas preguntas en el lenguaje coloquial esperan como respuesta una medida de confianza de que ocurra un evento futuro, o bien, de una forma sencilla, interpretar la probabilidad de que este fenómeno suceda. A continuación, vamos a tener un organizador gráfico en el cual nos permitirá entender y comprender todos los conceptos relacionados a la teoría de probabilidades, como lo son los experimentos aleatorios, qué es el espacio muestral, qué se define como evento o suceso, y finalmente, qué es la probabilidad y cómo la calculamos aplicando la regla de Laplace. Iniciamos con experimento. Es una prueba bien planeada para obtener información. Por ejemplo,
un censo. Estos experimentos a su vez se clasifican en determinista y aleatorio. Determinista, una prueba en el que se conoce de antemano su resultado. Por ejemplo, dejar caer una piedra desde cierta altura. Aleatorio es una prueba caracterizada por la repetición múltiple y la imposibilidad de predecir su acontecer exacto. Por ejemplo, lanzar una moneda al aire o lanzar un dado jugando parqués. A continuación, referente a los experimentos aleatorios, encontramos la definición de espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados posibles de ese experimento. Generalmente, como su definición es un conjunto, los conjuntos se denotan con una letra, en este caso lambda 1, y dentro de las llaves se colocan los elementos separados por comas. Por ejemplo, lanzar un dado, los posibles resultados son desde el 1 consecutivamente hasta el 6. ¿Qué es un evento o suceso? Es una colección de resultados, es cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, al lanzar un dado obtener número par, entonces aquí tenemos la posibilidad de obtener el 2, el 4, el 6, entonces por eso decimos que es un subconjunto. Y esos eventos, dependiendo de su valor numérico o resultado, puede ser imposible, seguro o posible. Si es un suceso imposible, nunca ocurre. Si es un suceso seguro, siempre ocurre y su valor numérico es 1. Y un suceso probable o posible puede ser que ocurra o no. Finalmente llegamos al tema que es la probabilidad. ¿Qué significa? Es el conjunto de posibilidades que tiene un evento de que ocurra o no en un momento y tiempo determinado. Además, es un valor entre 0 y 1. A continuación, pasamos a ver un video de mi autoría. Buenos días, estimados estudiantes. Continuando con el tema sobre teoría de la probabilidad, vamos a analizar el cálculo de probabilidades de eventos simples, recordando que tenemos tres tipos de eventos: uno que es imposible cuando el resultado numérico es 0 o 0%, uno que es probable cuando el valor es entre 0 y 1, en este ejemplo 0,5 que equivale al 50%, y un evento seguro cuando nos da 1 y al multiplicar por 100 y agregar el símbolo del tanto por ciento, eso nos da 100%. La probabilidad generalmente se especifica entre paréntesis del tema de que estamos tratando. Para poderla calcular utilizamos la regla de Laplace. En este caso la probabilidad del evento A, es de lo que vamos a hablar, se dice que es igual al cociente indicado del número de casos favorables sobre el número de casos totales que representa el espacio muestral. El ejemplo número 1, ¿cuál es la probabilidad de obtener un sello al lanzar una moneda? La probabilidad de sello, los casos favorables es un sello, sobre el casos posibles, cara y 6. Nos da un medio, que al ejecutar la división nos da 0,5 y eso nos da un valor del 50%. Ejemplo número 2, si se extrae una bola de la bolsa como se indica en la figura, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola azul? Casos favorables, si contamos tenemos 5 bolas azules. Casos posibles, el total de las bolas, en total tenemos 10 bolas, que inicialmente nos da 5 sobre 10, simplificando un medio, ejecutando la división 0,5 y expresado en porcentaje del 50%. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola verde? Si analizamos la gráfica, no hay bolas verdes, por lo tanto este es un evento imposible. 0 sobre 10 nos da 0. El ejemplo número 3, cuando lanzamos un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2? ¿Es la probabilidad de qué? Obtener un 2. Casos favorables, un solo 2. Casos posibles, todos los números que obtenemos, es decir, del 1 al 6, en total 6. Eso nos da 0,1667, que aproximado a número entero nos equivale al 17%. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 4? Los números mayores a 4 en el dado son 5 y 6. La probabilidad de obtener 5 y 6 para el ejemplo de lanzar el dado son dos casos favorables sobre el posibles que son 6, 2 sextos, simplificado un tercio, y eso nos da 0,3333, que equivale al 33%.
Referente al mismo dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número del 1 al 6? Este es un caso seguro. La probabilidad de obtener un número al 6, pues son todos los números, en este caso 6 sobre 6 nos da 1 y eso nos da el 100%. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 7 u 8? Este es un evento imposible, por lo tanto, los casos favorables son 0 sobre 6, eso nos da 0. Bueno, entonces continuando, después de ver el video, vamos a hacer una actividad de aprendizaje colaborativo. ¿Qué se trata? Es completar la tabla diligenciando los campos que se encuentran vacíos o incompletos. Está compartido en Drive y al dar clic nos lleva a lo siguiente. Aquí tenemos las diferentes definiciones que hemos visto, qué significan cada una de ellas y un ejemplo resuelto para poder completar los demás campos. Aquí tenemos un indicador que tiene la posibilidad de caer en P, Q, R y S. Entonces el espacio muestral indica esos elementos, lambda 1 igual a P, Q, R, S. Y un evento posible de ese indicador es que sea el evento A y el indicador quede en Q. Por lo tanto A equivale a Q. ¿Cuál es la probabilidad de A? Casos favorables, pues que caiga en Q es una vez sobre la cantidad de casos posibles. Si los contamos, aquí tenemos 4, un cuarto, y eso nos da 0,25. Y este valor numérico lo podemos clasificar como imposible, probable o posible. Y por lo tanto eso nos da probable. Muy bien, excelente. Entonces ya estamos en la capacidad de empezar a diligenciar los datos que se encuentran vacíos. La idea es que ustedes con sus compañeros completen la información. Tienen aquí una referencia, tienen aquí la gráfica que es la guía para hacer toda la actividad, y en la segunda hoja tenemos el espacio todo vacío para que ustedes coloquen varias imágenes, un experimento y luego diligencien toda la tabla. Entonces esto lo van a hacer en sus diferentes grupos de trabajo. Continuamos y aquí encontramos ahora la evaluación. Entonces, ¿qué tenemos aquí para la evaluación? Entonces tenemos un recurso de EducaPlay, el cual está en este momento cargando, y vamos a dar inicio a la actividad. Si dos abuelos mayores de 62 años que no utilizan tapabocas y salen a visitar a sus vecinos que tienen COVID, ¿qué pasaría? ¿Es imposible, probable o seguro que se contagien de coronavirus? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un círculo rojo de esta caja? Entonces, con el concepto de probabilidad tenemos 2 por el total, que son 2 séptimos. Si compras un nuevo computador y no tienes un antivirus, ¿qué puede pasar con él? ¿Se puede infectar de virus? Imposible, posible, probable. Digamos que es probable. Si se hace girar la ruleta, ¿qué probabilidad hay que la flecha pare en color verde? Tenemos 3 del total de 6. Eso nos da un medio. Muy bien. Un ejemplo, un experimento determinista es medir la velocidad del vehículo, lanzar una moneda al aire, entonces dejar caer una piedra. Muy bien, y aquí encontramos otros 5 ejercicios para completar la información. Las conclusiones, al final, pues se espera que los estudiantes puedan intuir si un suceso es más probable que otro, o preguntarse qué probabilidad tengo de que suceda. Sin embargo, pues comprobamos que la intuición no coincide con la verdadera solución. Por eso es importante la teoría de la probabilidad, lo cual es muy útil en todos los campos de nuestra vida, no solamente en nuestra cotidianidad, sino en la investigación, medicina, política, entre otros. Otra conclusión es que gracias a la probabilidad se pueden comprender ciertos fenómenos o experimentos de los cuales se tiene completa incertidumbre de su comportamiento, por ejemplo que llueva en ciertas fechas, o en el caso de los intereses corporativos el riesgo que un cliente deje tomar ciertos servicios que ofrece la compañía. Todo este tipo de situaciones de naturaleza aleatoria tienen respuesta desde el ámbito de la probabilidad. Finalmente, los referentes, aquí tenemos todos los libros pertinentes
para poder profundizar en el tema y que pues son necesarios para conocer mucho más. Muchas gracias por su atención, muy amables. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.